Se creó mucho revuelo el ver la convocatoria de algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en una rueda de prensa encabezada por Carlos Amarante Barret. Carlos Amarante Barret, quien fue ministro de Educación. El primero que ocupó ese puesto fue Amarante Barret, luego del 4% que se le otorgó a la educación. Él fue quien tuvo en su haber aplicar por vez primera ese presupuesto. Y miren, pienso que eso le hace bien al Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez muchos entienden que es un acto de sublevación, que es un acto de desobediencia, pero el Partido de la Liberación Dominicana, en el marco de este Congreso, está abocado ¿a qué? A que todo aquel que se quede en esa organización política sea disciplinado ante la dirección de ese partido político. Entonces, que en el proceso de donde se inicia este 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana se produzcan algunas situaciones que se puedan ver que no son buenas, le conviene al partido. Porque de este 10º Congreso, sin lugar a dudas, habrá gente que se va a quedar en el PLD y habrán otros que buscarán otra parcela política. Y voy a analizar 3 puntos en los cuales se concentró el comunicado que emitió Carlos Amarante Barret. Me puede dar la imagen en una cajita ahí, para que la gente vea de cierta forma quiénes estaban ahí, cuáles eran las imágenes visibles de ese partido. Tenemos ahí a Carlos Amarante Barret, quien fue el vocero. Tenemos al ex senador Saviñón, actualmente todavía es senador, pero no pudo obtener su senaduría. Tenemos a Saviñón y tenemos también a Domingo Contreras. Me voy a quedar simplemente en esos 3. Lo primero es que entre los puntos que Amarante Barret fijó, dijo y exclamó, se estuvo refiriendo que apoyan la decisión de Danilo Medina y Mariotti en no postularse en los máximos cargos a fin de garantizar en el actual proceso que concluya sin mayores traumas y puedan relanzar el partido. Miren, eso es echándole una vaina a lo que decidió o a lo que dijo el expresidente Danilo Medina y Charlie Mariotti, que pusieron su puesto a disposición del partido para que se aboque a una renovación. Y yo voy a decir lo siguiente. Lo primero es que la presidencia del partido no tuvo nada que ver con la puntuación, con lo que sacó el Partido de la Liberación Dominicana en la contienda electoral pasada. A varios dirigentes de ese partido aquí le he hecho preguntas, donde en las municipales el PLD sacó un 25%, en lo congresual sacó un 18% y en lo presidencial sacó un 10%. Eso me dice a mí que ese 10% se debió a una candidatura floja presidencial. Floja presidencial. Y eso no tiene nada que ver con la presidencia del partido. Pienso que en la gestión de Danilo Medina ha sido que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido mayor movilidad, que sus organismos se han reunido con mayor frecuencia. Los datos están ahí. Y lo digo yo que observo desde fuera, sin ser PLDista, observando desde afuera. He visto más movilidad, sin lugar a dudas. Y voy a decir algo aquí. Independientemente de que la Constitución le permita o no a Danilo Medina aspirar
a otro periodo constitucional si modifican la Constitución, es el principal activo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Y los que no entiendan eso, lo que quieren es desaparecer a ese partido político. Los que no entiendan eso, su interés es desaparecer ese partido político. Porque es una locura ocurrírsele a alguien de ese partido que tenga vocación de poder echar a un lado al expresidente de la República, Danilo Medina. Es una locura en ese aspecto. En otro aspecto, también se estuvo refiriendo en un segundo punto que la organización política se desligue públicamente de quien haya violado los principios éticos de su fundador, el profesor Juan Bosch. Mire, me imagino que en este aspecto Amarante Barét se está refiriendo a que en ese partido político hay gente que ha sido sometida a la justicia. Que ha sido sometida a la justicia, y he dicho aquí en varias ocasiones de que el PLD le faltó pantalones para defender a dirigentes de ese partido o a funcionarios de su gobierno que han sido sometidos a la acción de la justicia por actos de corrupción. Lo primero es decirle a Amarante Barét que si tú no tienes una sentencia que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada, tú no puedes decir que alguien es culpable de nada. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y se ha hablado en varias ocasiones de que las persecuciones y que los sometimientos que se está haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana tienen un matiz político más que otra cosa. Vamos por ese punto. Entonces yo recuerdo, hay un pasaje bíblico, ¿no? Donde creo que era a Magdalena, ¿no? Que antes se apedreaban las mujeres en un momento determinado, y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y todo el mundo se despejó. Entonces eso yo le diría, por ejemplo, a Amarante Barét, y le diría también a los principales que estuvieron ahí, a Sabiñón, el senador actual, y a Domingo Contreras. Primero porque Carlos Amarante Barét manejó presupuesto del Estado, y cuando él manejó presupuesto en educación, en principio, armó un proyecto presidencial. Y recuerdo que mucha gente todavía habla de eso, de una situación de solares y cosas. Entonces, digo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Vamos a ver el manejo que tuvo en educación. Pero vamos a ver, por ejemplo, a Sabiñón, el manejo que pudo tener en industria y comercio, el manejo que pudo tener en Indotel, que manejaron presupuesto. Vamos a ver a Domingo Contreras, el manejo que pudo haber tenido en lo que era como el PROPEP. Vamos a ver. Y en los planes que él se abocó, de Quiqueya Aprende Contigo y otras cosas más. O sea, vamos a ver. Si todo lo que se hizo ahí, no estoy diciendo que, pero lo que quiero en sentido general es decir que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque esto es muy sui generis, esto es muy alegre hablar de que el que no tenga ética de principio es muy sui generis. Y en un tercer punto se estuvo refiriendo que en el 10º Congreso debe salir un PLD que reconecte con la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos Amarante Barét en ese punto. Y que se escojan dirigentes que elaboren políticas públicas a favor de la sociedad. Dirigentes que elaboren políticas públicas. Las políticas públicas se elaboran desde el Estado. Un partido político en oposición
puede hacer propuestas de políticas públicas, ¿no? Imagino a eso se refiere. Propuestas de políticas públicas. Un partido que retome sus métodos de trabajo, la crítica y la autocrítica permanente y que alimente sin tregua su mística. En ese punto estoy de acuerdo. Y el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, en este 10º Congreso, tiene que salir más fortalecido. Se quede con 1, se quede con 2, se quede con 3. Tiene que quedarse en sus filas con gente que sientan el deseo de trabajar. No es posible que un partido político que duró 16 años en el poder de manera ininterrumpida, todo eso que están ahí, todo eso que estuvieron ahí, chuparon de la teta. Todos. Domingo Contreras, Amarante Barret, Sabiñón, chuparon de la teta. Entonces es muy bueno ahora tú decir y criticar. Cuando tú chupabas las mieles del poder, no hiciste nada para cambiar cualquier accionar que tuviese ese partido político. Y observamos, primero, Sabiñón renunció al comité político. Entonces, cuando una gente renuncia al máximo organismo de ese partido, no tiene ningún interés en ese partido. Domingo Contreras lo vemos más cerca de Leonel Fernández, lo vemos más cerca de la Fuerza del Pueblo que del propio PLD. Y por eso vimos recientemente cuando pasó la lluvia el día pasado, que vimos a Domingo Contreras al lado de Omar Fernández. Entonces, el PLD tiene que remover la mata. Que se vaya el que tenga que irse. No es que no acepte disidencia. Ahora, la disidencia deben aceptarse en base a la lógica. En base a la lógica y al fortalecimiento de ese partido. Vuelvo y repito que el activo más importante que tiene el PLD, si quiere volver al poder al año 2028, es el expresidente de la República, Danilo Medina. Sin lugar a dudas, si inventan con eso, ese partido va a la desaparición.